Gracias, señor presidente. Señoría, ante uno de los temas más complejos, como es los efectos y la subida de la factura eléctrica, creo que lo está tratando con mucha ligereza. Lo digo sinceramente porque este es un tema altamente complejo y para entenderlo, aun los que llevamos toda la vida en esto, pues nos preguntamos muchas mañanas por qué está ocurriendo esto y las medidas que ha anunciado el Gobierno de España, los decretos leyes a los que me referiré luego y algunas medidas que hablamos con la ministra ayer que se van a publicar en otro decreto ley, lo que han hecho es abaratar la factura de la luz para los pequeños consumidores y para la industria en general, abaratar la factura de la luz, como le voy a explicar. A pesar de que en el 2020 registró el precio del megavatio hora en el mercado mayorista un precio de 33,94 euros, la irrupción del Filomena en los primeros días del 21 provocó un alza de precios hasta los 90 euros durante aquel mes de enero. Aquí está la tabla con la evolución del precio de la electricidad, precios que han ido creciendo de forma continuada y el precio acumulado el 28 de octubre a lo largo del año fueron 90 euros y se alcanzaron el precio en el mercado mayoristas de 200 euros. ¿A qué se debe la escalada? No lo atañe al Gobierno. Nadie, ningún analista del Consejo de Cámaras, los informes que está haciendo todo tipo de instituciones privadas, nadie le echa la culpa la escalada de precios al Gobierno. Todo lo contrario. La causa principal del incremento de precios en el mercado mayorista es la escalada del precio del gas, estudiéselo bien, del gas y también de la escalada del precio de los derechos de CO2. En esta tribuna he dicho que en la central térmica de Andorra la cerró el precio de las emisiones de CO2. Y se está demostrando que como en Europa somos muy europeos y en España nos estamos apuntando con la ley de cambio climático y el Plan Nacional de Energía y Clima a la descarbonización en serio de nuestra economía necesaria, los objetivos de descarbonización que había firmado España para el año 30 de un 40%, los hemos subido al 55% y ha tenido como consecuencia una subida de los derechos de CO2 que se suman, como explicaré, a la factura eléctrica. Para un ciclo combinado, ¿sabe usted que primero entra la nuclear en un algoritmo que es igual en toda Europa? Primero entran las tecnologías más baratas y el precio que cierra es el último precio. En este caso es la tecnología de gas. Curiosamente, que esas centrales que hemos tenido que pagar por pagos de capacidad cuando no han sido necesarias, han estado paradas en estos momentos, esas centrales, porque el sistema español tiene 100.000 megavatios de potencia instalada, cuando ha fallado la eólica este verano y la solar, el precio de referencia lo ha marcado el precio del gas en ciclos combinados y eso ha encarecido el megavatio porque el gas que se cotizaba a 13 euros por megavatio en los mercados internacionales se ha disparado a 90 euros por megavatio, el gas. Con lo cual, eso ha pasado, se ha incrementado en 156 euros cada megavatio de electricidad porque hace falta 2 megavatios de gas para producir 1 megavatio de electricidad porque una central de ciclo combinado tiene un rendimiento del 50%.
Y eso hay que explicarlo técnicamente, de verdad, señor diputado, porque si no, no se entiende. Y yo, con este tema que estamos todos los días encima y hablando con empresas, pues estamos... Bien, segundo tema, el precio del gas. Pues el precio del gas, como digo, ha pasado a 92 euros y hay otro tema que se suma a la factura. El precio del CO2. Se estaban pagando los derechos de CO2 a 33 euros por tonelada y se pagan a 60. Y efectivamente, cada kilovatio hora que se produce en centrales de ciclo combinado produce 0,37 toneladas de derechos de CO2 y eso va también al precio. Además, no va a ser fácil que baje la factura eléctrica porque se están produciendo las tensiones que estamos viendo todos los días en los telediarios y en todos los informativos. Hay una escasez de gas porque la recuperación económica está tirando mucho del consumo de gas China. Asia en general, está tirando, saben ustedes que Rusia hay tensiones también en el suministro de gas a Europa y a España nos ha pasado lo mismo. Se ha cerrado un gasoducto y tiene que venir el gas como venida. Afortunadamente tenemos 6 plantas de gasificación y según ayer y ha dicho antes la ministra, tenemos garantizado. Pero desde luego se está cotizando ya el precio de la electricidad a futuro, pues a 122 euros o a 114 en el año 2022. Luego, el precio de la electricidad se va a mantener alto porque el precio de gas se mantiene alto y el precio de CO2 se mantiene alto. ¿Qué pasa con las empresas? Pues, hombre, hay que saber que cuando estamos hablando de la factura de electricidad, querido amigo, compañero diputado, hay que ver qué tiene la factura de electricidad. ¿Sabe usted que en la factura de electricidad que pagamos todos hay 17.000 millones de euros? ¿Lo sabe? Se lo voy a explicar. La retribución a las renovables de gobiernos del Partido Popular, el señor Nadal, el señor Zapatero, el señor Nadal, el señor Soria. 7.000 millones de euros. Pero, hombre, que he estado yo allí, que cuando las subastas de electricidad, por favor... A las renovables, 7.000 millones. La distribución, retribución a la distribución. Cuando hacemos que vayan las líneas a los pueblos para tener electricidad, tienen una retribución. Y en función de las inversiones se retribuye al que hace líneas de distribución. 5.000 millones. Otros 2.000 millones, el déficit acumulado antes del 2014, ¿se acuerda del déficit de tarifa histórico que se titularizó? Luego, otros 1.700 millones la red de transporte, red eléctrica, que en Aragón va a hacer importantes inversiones y ha hecho algunas que al señor Juste le parecerán bien, que son la línea Mezquita-Calamocha y la línea Mezquita-Teruel, esa línea de 400 para alimentar a la electrificación del tren de Teruel, fundamentalmente, lógicamente, esas retribuciones al transporte. Y luego, fíjese, hasta la factura, los españoles de España pagamos los peninsulares para retribuir el mayor coste a los consumidores de Baleares y de Canarias, pagamos 700 millones de euros porque llevar la electricidad allí saben que es más caro, cables submarinos, etcétera, etcétera. Y al final, en esa factura, aparte del precio, hay 17.000 millones de euros que hay que pagar, con lo cual el precio al final de la electricidad pues es el precio del consumo de la electricidad más los peajes, más todo más los impuestos. El impuesto de la electricidad, el IVA, el otro impuesto a la producción de energía eléctrica del 5%, que son los que han modificado los decretos del Gobierno y el decreto nuevo que nos anunció la ministra, que se está preparando para el próximo Consejo de Ministros para contener esos costes. Pero yo le digo que en Alemania y en Francia los futuros de la electricidad que se están contratando, igual que en España, están hablando de esos más de 100 euros por megavatio. No es un caso aislado a España y además lo puede preguntar si quiere el señor diputado. Pero claro, a veces las noticias son alarmistas porque el consumo de energía del sector industrial, que en Aragón aproximadamente de todo el consumo de energía de Aragón, el AVE, el transporte, el tranvía de Zaragoza son aproximadamente un 29-30%. El sector industrial consume el 40% de la electricidad
de Aragón y el otro 30% son los consumos domésticos. Pues bien, hay empresas a las que esto no les afecta y con los decretos del Gobierno les ha bajado la tarifa. Sí, señorías. ¿Por qué? Porque compraban directamente en mercado mayorista con PPA, que son Power Purchase Agreement. Como compran a plazo, no les afecta. Sin embargo, a las empresas que compran spot en el mercado diario sí que les ha afectado, porque algunas empresas, lógicamente, me he pasado ya de tiempo, algunas empresas que son también productoras de cogeneración compran el gas caro, pero venden la energía cara. Conclusión. Continuaré explicándole, pero yo creo que con las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno, garantizando el suministro de gas, ese nuevo decreto que está preparando el Gobierno, que reserva una parte de la energía de las que cobran primas para ponerla a disposición del sector industrial fuera del mercado, y la que reserva también para los consumidores, los pequeños consumidores que vamos a precio voluntario en el pequeño consumidor, yo creo que con eso se van a contener, porque no podemos parar la escalada en el precio de gas ni podemos parar otra escalada. Y se está trabajando en la rebaja de impuestos, la rebaja del 10% del IVA o del 11%, perdón, y la rebaja del impuesto de la electricidad y la rebaja del impuesto de producción eléctrica. Gracias, señor consejero. Gracias, señor presidente. Sigo diciendo lo mismo y además se lo digo con cariño. Creo que el tema es de más envergadura para que le eche usted la culpa al sector industrial aragonés, que ha recuperado y está entre las regiones de Europa mejor situadas por el peso de la industria en el PIB. Primero. Segundo, con las organizaciones empresariales, la estrategia de recuperación económica de Aragón firmada con todos ellos, y el propio presidente les ha invitado a que nos sentemos a preparar la propia estrategia. Tercero, ¿usted piensa que yo no me he reunido con esas personas que ha dicho usted? Y, por ejemplo, con Megasa, que lo que han hecho es poner un turno de noche para producir, como sabe, que es una acería que funciona con chatarra, y he estado allí yo metido dentro porque yo negocié que saliera del Picarral Rico Echevarría, que fuere Aristrain luego. Y no, se lo cuento porque una cosa es leer lo que sale en los periódicos y otra es estar dentro de la empresa y estar con los directivos. Esa es otra cosa. Y esta gente, ¿qué hace? Producir. Pero claro, no solo es el problema. El problema de que la chatarra que tienen que traer, un contenedor costaba 2.000 euros y vale 18.000 euros un contenedor. Estamos viendo, aparte de los microchips. Entonces, no son los males, no son, porque si hay una crisis global internacional, yo he estado gobernando con usted cuando la crisis del 2012 y venían circunstancias internacionales que no las podemos frenar, de verdad. Y usted, si usted estuviera sentado en mi posición, por ejemplo, la industria de fertilizantes, el sulfúrico costaba 50 euros por tonelada, cuesta 200. Dígame usted qué tengo que hacer yo para que nuestros agricultores tengan sulfatos para la próxima temporada sin subir el precio. Si tenemos que poner el presupuesto del Gobierno de Aragón para pagar la factura de la luz, para pagar el sulfato, para pagar, por ejemplo, la industria cárnica, que también pues se están cayendo las exportaciones. Entonces, yo creo que cuando estamos hablando de la industria, la factura de la luz, la industria sabe adaptarse a las circunstancias. Y, lógicamente, ha bajado, ¿vale? El IVA, mantener el IVA, de acuerdo. Mantener el IVA, el impuesto de la electricidad, que el Gobierno, creo que el Gobierno ha sido muy inteligente cuando ha ido prorrogando los ERTES y aún tenemos 190.000 personas en ERTES. Es decir, que el Gobierno de España, yo creo que al menos, y nos escucha cuando le planteamos, por ejemplo, la industria electrointensiva, pues la industria electrointensiva tiene problemas porque el consumo de electricidad es altísimo y tiene estos precios, pero el problema es que no lo puede repercutir.
Entonces, me dice que haga medidas fiscales. ¿Qué medidas fiscales puede hacer el Gobierno de Aragón? ¿Qué competencias tenemos fiscales para esto? Si lo ha dicho el consejero antes en la presentación del... Tenemos la presión fiscal por debajo de la media de España. Esto de Madrid tiene mucha gracia. A lo mejor alguno de esos grandes parques que se hacen en Aragón, como se financian en grandes grupos de financiación, se firman las notarías en Madrid, se quedan las correcturas en Madrid. Es que, señor, parece mentira que sea usted del territorio y no vea que la centralidad también está chupando recursos importantísimos, porque esos proyectos se podían firmar en Zaragoza, se podían hacer por ingenierías de Aragón, se podían hacer los notarios en Aragón y cobraríamos impuestos. Y a veces vienen esos y dicen Madrid, Madrid, Madrid. Pero, hombre, también hay a veces una posición de abuso dominante, y lo digo claramente. Dice, pero entonces, ¿cómo vamos a financiar esas escuelas rurales? Como se ha dicho antes. Es decir, yo creo que nosotros estamos trabajando del lado de las empresas y en la idea de lo que le comentamos a la ministra. Va a ver usted un decreto ley nuevo y se va a coger un paquete de esas empresas que cobran primas en las renovables y se les va a decir, oiga, usted va a vender la electricidad para el pequeño consumidor y para la industria a 60 euros el megavatio o a 70. Se les va a asegurar un compre y vamos a poner megavatios o teravatios de energía para la industria. Entonces, que no podemos hacer desde el Gobierno de Aragón, pero que siempre vamos a estar exigiendo, como dice usted, al Gobierno de España. Gracias. Gracias, señor Aliaga. Turno del resto. Sí, muchísimas gracias. Ojalá que el precio de la tarifa eléctrica dependiera de Aragón. Probablemente sería mucho más bajo del que existe actualmente, pero como bien ha dicho el señor consejero, todo depende de un conjunto también de acciones muchas veces globales, internacionales, nacionales, y de cómo, nos guste o no nos guste, está distribuido el mercado de la energía. Hace poco leía un artículo, hace 2 o 3 días, en un medio digital, que además creo y de verdad, y no se sienta nadie agravado, simplemente porque al final era una reflexión, creo que de forma independiente, que hacía un redactor, y que decía el titular: el precio de la luz y la errática política energética, de Sánchez de Aznar pasando por Rajoy y Zetape. Que yo sepa, nadie ha sido presidente del Gobierno de Aragón ni consejero del Gobierno de Aragón. Y profundizaba en cómo, de alguna manera, desde hace décadas se había intentado utilizar el precio de la energía como un instrumento o arma arrojadiza entre el Gobierno y la oposición, entre la oposición y el Gobierno de turno, a nivel nacional. Y además lo decía bien claro, y hablaba de que todos los gobiernos han intentado rebajar la factura eléctrica, pero a la vez han intentado utilizarlo como arma arrojadiza. Y además hablaba del déficit de tarifa. El déficit de tarifa, no quiero entrar si se hizo bien, si se hizo mal, que es la diferencia entre las medidas de cobro reconocidos en las compañías eléctricas y lo ingresado a través de las tarifas reguladas, cuyo mecanismo se ideó en 2002, señor Graciasuso. No voy a decir quién gobernaba en el 2002, pero eso se ideó allí. Vuelvo a decir, no quiero entrar si se hizo mejor, si se hizo peor, pero al final... Quiero decir que al final tenemos que retrotraernos muchas veces a este tipo de circunstancias. Y luego, imagino que el Gobierno de Aragón no tiene la culpa de que se haya cerrado el gasoducto por Marruecos, o porque el gasoducto que va por Medgaz hacia Barcelona, en lugar de tener la capacidad que tiene, tenga que ser más grande, y el Gobierno de Argelia diga al Gobierno de España ya, pero que lo tiene que pagar usted. Solo falta que lo tengamos que pagar desde el Gobierno de Aragón. Y a partir de ahí, nosotros, yendo a lo constructivo y volviendo a donde estamos y para lo que estamos, nuestro grupo parlamentario y, naturalmente, el Gobierno de Aragón, y creo que también la oposición, ha de apoyar cualquier tipo de medida que se haga con mayor o menor acierto, pero que a nivel cuantitativo se realice desde el Gobierno de la Nación para rebajar ese precio en la tarifa eléctrica, tanto a familias como a pymes, como a autónomos, como a industrias, porque si ya empezamos a hablar del tema del estatuto de la intensiva, ya nos metemos ya en camisa de 100 varas, porque vuelvo a decir, ojalá gobernáramos nosotros para intentar meter mano a eso, pero es que nosotros no estamos en Madrid.
Y aquí cada uno tiene que ser responsable de lo que puede ser responsable. ¿Que se reduce el precio del IVA de la factura eléctrica? Naturalmente. ¿Que se pueda reducir más? Ojalá. ¿Que se reduzca cualquier tipo de acción para intentar que en la factura, en lugar de poner a un ciudadano a pie 100 euros, sea 40? Ojalá, y lo apoyaremos. ¿Que a la industria, en lugar, como conocemos alguna, de donde soy yo, de Monzón, que pagan 300.000 euros al mes, si conseguimos que sea 100.000, mejor. Pero claro, hay muchas cosas que se tienen que aprobar en el Gobierno de España, no en el actual, sino en los que venían de atrás, que no se han hecho. Que aprobaremos y que apoyaremos, que impulsaremos, como hablando el otro día con el director general de Energía y con el señor Aliaga, acciones y figuras como las comunidades energéticas locales para familias y que sirva para el autoconsumo colectivo y tal, lo apoyaremos. Que se puede servir las comunidades energéticas locales e industriales para que en un polígono empresas de ese polígono se puedan retroalimentar de una instalación de energía limpia para que además que el coste de la factura sea menor, puedan tener un certificado donde digan que este producto está hecho con energía verde, lo haremos. De hecho, Aragón ya está trabajando en eso, el señor Aliaga lo sabe. Ayer la ministra le preguntamos alrededor y dijo que también tenía voluntad de impulsar este tipo de medidas. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero claro, y vuelvo al artículo de ese medio de comunicación digital, el aprovechar el precio de la energía como herramienta arrojadiza entre Gobierno y oposición, como se lleva haciendo desde hace décadas en el Gobierno de la Nación, ahí nosotros no vamos a entrar. Para plantear soluciones y apoyar a pymes, autónomos, industrias y familias, ahí tendrán al Partido Aragonés y, naturalmente, al Gobierno de Aragón. Muchas gracias. Gracias, señor Guerrero. Por el Grupo Parlamentario de Vox. Señor presidente. Dos reflexiones. Señor Sanz, estamos trabajando de una manera seria. Yo ayer, cuando firmaba una línea, la línea de la descarbonización, que es puntos de recarga, la propia Universidad de Zaragoza está estableciendo ya puntos de recarga de vehículos. Hay proyectos, unas líneas que vienen de los fondos MRR, que hablaremos mañana, de casi en total son 70 millones de euros, casi 70 millones de euros, para estimular el autoconsumo, la renovación de la eficiencia energética en la industria. En la línea que sacamos recientemente se han presentado más de 500 expedientes de pymes que están haciendo cuestiones en sostenibilidad. Recuerdo que esta comunidad autónoma fue pionera en las energías renovables en España y leo ahora con mucho detalle lo que Europa propone, y Europa está proponiendo, para no depender del gas de Rusia, hidrógeno verde producido con renovables para inyectar en las redes. Y ahora resulta que lo que pensábamos en Aragón para esos municipios, es decir, con energía solar, la instalación del año 2003 ya a pequeña escala, resulta que ya lo recomienda Europa en serio. Es decir, la única forma de, no haciendo embalses, es almacenar energía renovable, es con un vector energético que se llama hidrógeno. Y apúnteselo, porque esto va en serio. Fíjense en las manifestaciones de interés que ha lanzado el Ministerio, el Gobierno de España, que ha sacado por fin un plan, y hace días que se lo decíamos nosotros, un plan para impulsar el hidrógeno con 1.500 millones de euros. Hay presentados 520 manifestaciones de interés. Y los aragoneses, a través de la Fundación, estamos con varias empresas de estas que han presentado manifestaciones de interés para intentar hacer proyectos, y algunos de esos proyectos que sean en Aragón, es decir, un vector energético para sustituir los hidrocarburos. Pero es que los grupos políticos que están aquí representados y tienen representación en Europa, pero si es que Europa
Europa, el Parlamento Europeo, señor Suso, ha aprobado que las emisiones en el año 2030 no sean el 40 del 90, sino el 55, si lo ha aprobado su grupo. Luego, es contradictorio el mensaje que estamos transmitiendo. Yo no he seguido de cerca los debates del proyecto de ley de cambio climático y la estrategia del clima, pero me parece que en el Congreso, afortunadamente, el Partido Popular apoyó esa ley, porque es que si no descarbonizamos la economía. Señor Guerrero, ya estamos trabajando y hemos hecho un proyecto político, hasta lo dijo el presidente, un proyecto piloto con la gente del IDAE para hacer alguna comunidad energética concreta y luego alguna pequeña distribuidora de energía de las distribuidoras comercializadoras está trabajando para hacer un modelo en algún polígono industrial donde, vía energías renovables, autoconsumo, etcétera, etcétera, hacer una comunidad energética para aprovecharse de los beneficios del autoconsumo, que afortunadamente yo estoy diciendo que en Aragón se están implantando muchas instalaciones a partir del Real Decreto Ley que nunca se había regulado y también reguló el Gobierno de España. Y lo tengo que decir porque participamos cuando salió ese Real Decreto en marzo del año 2019, creo que algo así. Entonces, señora Fernández, no podemos volver a la autarquía, de verdad, no podemos volver al periodo de la autarquía. Yo que estudié en un tema de la oposición, que España estaba cerrada internacionalmente, dependemos, el gas viene de Marruecos. ¿Por qué? Porque somos un país energéticamente pobre y hemos descubierto que somos, no escuché, que somos un país energéticamente potente cuando ponemos y hemos desplegado las energías renovables. En Aragón tenemos, lo ha dicho la señora del Partido de Ciudadanos, tenemos 5.000 megavatios de energías renovables, pero hemos tenido un verano fatal para la producción energética. Léase los datos de producción de red eléctrica y verá cuando el año pasado las energías renovables en España fueron el 44% de la producción, la nuclear, que es la que da estabilidad, y luego todos los ciclos combinados parados, y en la tarifa eléctrica tuvo que pagar los pagos por capacidad, los ciclos combinados parados, y por eso no subió el precio de la luz, porque estaban parados, y ahora hay que importar gas, pues porque, como dicen, etcétera, etcétera. Pero el carbón, en los mercados internacionales, aunque tuviéramos carbón, ha subido también. Se ha quintuplicado el precio. ¿Por qué? Pues porque están haciendo consumo de carbón las comunidades que antes no disponían de carbón. Saben que en el mundo hay 1.000 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad. Igual que se hizo en los planes de electrificación rural, que a mí me tocó como ingeniero de industria porque no había condiciones buenas de electricidad en nuestros pueblos ni potencia suficiente. Eso se está haciendo en China, se está haciendo en la India. Los planes de electrificación rural, es decir, llevar la electricidad, y como decía usted, y la dependencia energética de la electricidad es total. Señora Las Obras, es que las empresas, lógicamente, estamos siguiendo de cerca el caso de Ferroatlántica, el Megasa, Geplas, las cárnicas, las cerámicas. Es decir, estamos siguiendo, pero el problema, como dice usted, es serio y se está añadiendo a la falta de componentes en el sector de la automoción. Y tercero, se están encareciendo otras materias primas. He puesto el precio de los certificantes y encima se han multiplicado por 5 los costes de transporte. Luego, algunas empresas aragonesas. Entonces, la situación a la que nos enfrentamos es una situación compleja, muy compleja, y que las empresas que no puedan trasladar los costes al producto, pues van a tener dificultades, no solo por el precio de la energía, porque la situación está compleja. En los decretos ley que ha sacado el Gobierno de España hay algo importantísimo. Garantiza el bono social térmico y el bono eléctrico. Y han visto que no se puede cortar la energía a los consumidores vulnerables en 6 meses y encima se rebaja 50 euros. Es decir, hombre, que es que
también se están tomando medidas de protección de los consumidores más vulnerables en esos decretos. Y otra cosa que lo ha dicho el señor Sanz, se han limitado la retribución a las centrales ya amortizadas hidroeléctricas de los grandes grupos industriales que entraban a costes marginales cuando sus costes fueran menores que los marginales. Eso lo hace el Real Decreto también, como sabemos. Bien, las interconexiones eléctricas. Ya estamos, con Portugal estamos interconectados, con África también estamos interconectados y con Francia estamos, con Europa estamos interconectados por Cataluña, la reciente línea, por Aragón y una línea que tiene dificultades enormes técnicas, que es la conexión por el País Vasco a Francia, unas enormes porque les ha parecido una falla, es un cable submarino y esos temas sí que lo hablamos con Red Eléctrica. Y hay una futura conexión estudiándose que parte de una subestación de la zona de Gea de los Caballeros para ir vía a otra subestación en Francia que se llama Marsillon. Y como ya tenemos que aprender de los errores del pasado, no podemos hacer líneas contra la población y contra el territorio, no las podemos hacer ya, pues al menos si esta interconexión se hace, se haga pactada, consensuada con el territorio, porque mire, hay ejemplos que han sido trascendentales. Para que Teruel tuviera sustitución de las energías renovables y evacuar esas energías que decía usted en esa línea que va Teruel, Morella, se llama Mezquita Morella, se hicieron los acuerdos con 12 municipios, se estuvo trabajando y al final se hizo un trazado sin vulnerar, sin perjudicar y de acuerdo con los municipios. Y se ha hecho una línea que interconecta, en este caso, Morella y que permite, pues, lo que dice usted. Nosotros, dice, es un contrasentido que produzcamos el 120% de la energía, pues es que la gracia es que esté el sistema interconectado con centros propios y incluso cuando yo he dicho el coste de la factura, un coste importante de la factura eléctrica es Red Eléctrica, que es la que casa la oferta y la demanda y cómo van las energías. Pero yo tampoco creo que es conveniente, usted habla de interconexiones y a la vez está hablando de que aprovechemos y que hagamos unos precios el autoconsumo, comunidades energéticas y el ahorro y la eficiencia. Conclusión. Vamos a seguir muy de cerca esta cuestión. Estamos siguiendo desde el Departamento y del Gobierno de Aragón porque nos preocupa. Igual que ayer, efectivamente, el señor Suso, yo estuve con la ministra, tengo las fotos. Lo que pasa es que no se consideró conveniente. El tema fundamental ayer era los acuerdos que se hagan en las obras del Pacto del Agua, que salgan adelante, las obras que están iniciadas, las que estén judicializadas, pues que lleven su tal. Pero sí que es verdad que le trasladamos esa preocupación que usted hace y que yo traslado incluso porque tengo hilo directo y alguna cosa que le contaré mañana, que hablamos también de una buena noticia, que es la que salió la convocatoria de los grandes proyectos del nudo Mudéjar para la transición justa. Muchas gracias. Gracias, señor vicepresidente.